La Cuarta Internacional se fundó en el 38 y fue una síntesis de la experiencia histórica y la continuidad del socialismo científico de dos generaciones. Una, la que desde 1902 en el marxismo ruso y desde 1906 en el marxismo alemán se puso de pie para enfrentar la traición de reformismo al proletariado en la Primera Guerra Mundial, que llevó a una carnicería al proletariado mundial. Y la otra, la generación que sobrevivió a ese combate y que enfrentó al estalinismo. Hoy podemos ver en los homenajes que se están haciendo a Trotsky en todo el mundo, que todos hablan de León Trotsky de la Cuarta Internacional como algo romántico. Incluso lo plantean como un luchador más del socialismo. Los discursos que uno puede haber visto en estos días de distintas corrientes de los renegados del trotskismo están llenos de clichés. Pero la realidad fue otra. La pelea por fundar la Cuarta Internacional no fue un camino de rosas. Estuvo plagada de puñaladas por la espalda del estalinismo, por los juicios de Moscú, donde asesinaron a lo mejor de los luchadores bolcheviques, donde enviaron a miles de ellos a campos de concentración. Como decía el compañero Martín, cuando se funda la Cuarta Internacional en el 38, en septiembre, hacía apenas unos meses, en febrero, que el hijo de León Trotsky, León Sedov, que fue quien organizaba la oposición de izquierda desde el exilio, era asesinado por órdenes de Stalin. Ahora uno se pone a ver y dice, ¿por qué tanta hazaña? ¿Por qué tanta persecución al movimiento trotskista? ¿Por qué nos persiguieron en el mundo entero? Porque, si ustedes saben, Trotsky durante mucho tiempo no tuvo visa. Estuvo exiliándose por el mundo hasta que pudo conseguir parar en México. ¿Por qué nos persiguieron tanto? Nos persiguieron porque eran los trotskistas los que lucharon por derrocar a la burocracia stalinista, porque ellos eran los que denunciaron que el stalinismo expropiaba la lucha del proletariado de la URSS. Porque los trotskistas sabíamos que quitar a la burocracia stalinista del Estado obrero era parte de la lucha por la revolución mundial. Nos perseguían porque éramos quienes luchábamos por poner en pie una nueva internacional y por recuperar ese internacionalismo proletario que existía antes de que el estalinismo liquidara la Tercera Internacional. Cualquiera se puede acordar de que para conseguir las 8 horas se hicieron huelgas mundiales. Bueno, ese internacionalismo proletario fue el que liquidó el estalinismo y el que el trotskismo puso sangre, sudor y lágrimas para volver a ponerlo en pie. Pero una cosa más importante, ¿por qué nos perseguían tanto y por qué el imperialismo estaba tan... nos tenía en la mira a los trotskistas y a León Trotsky en particular? Porque éramos los únicos que planteábamos que no se podía mantener ninguna conquista si la clase obrera no tomaba el poder. Y en ese momento, la clave del estalinismo y de los reformistas era quitarle del camino a la clase obrera en su lucha hacia la toma del poder. Para irnos un poquito más atrás, a partir de mediados y fines de los 20, el estalinismo surgió como emergente de la descomposición y del aislamiento del Estado obrero. Y lo que hizo fue llevar hasta el final lo que la socialdemocracia no había podido terminar de lograr a principios del siglo XX, que era liquidar a la fracción revolucionaria internacionalista del proletariado mundial. Eso es lo que vino a hacer el estalinismo con el asesinato de Trotsky y la persecución a todos los trotskistas. Trotsky y toda la vieja guardia bolchevique sufrió lo mismo que sufrieron las masas y el proletariado alemán y europeo que no pudieron hacerse del poder. Sufrieron las mismas condiciones de resistencia y padecimiento que las masas de la URSS, que tenían ya las energías agotadas después de haber estado luchando durante 4 años de guerra civil y un combate enorme contra 14 ejércitos imperialistas.
Esas condiciones fueron las que llevaron al surgimiento de una cínica burocracia contrarrevolucionaria que llevó al Estado obrero, a nuestro Estado obrero, a su degeneración completa. A partir de ahí, Trotsky y el trotskismo, desde adentro de la URSS, lucharon a brazo partido por recuperar la Tercera Internacional. Hicieron la oposición de izquierda y fueron igualmente, como siempre, perseguidos por el estalinismo. El trotskismo tenía León Trotsky y los trotskistas tenían como objetivo volver a poner en pie un nuevo Kiental y Zimmerwald, el mismo que en 1914 se puso en pie y enfrentó la traición de la socialdemocracia que votaba los créditos de guerra en la Primera Guerra Mundial. Pero ahora lo querían hacer para preparar la lucha por la toma del poder en la Segunda Guerra Mundial, después de ella y en todo el periodo histórico posterior. Por eso querían poner en pie y luchaban por fundar la Cuarta Internacional. A 80 años de que fuera ejecutado Trotsky, lo que queremos denunciar hoy es la falsedad y la impostura que los renegados del trotskismo hacen de las posiciones revolucionarias y del combate que dio Trotsky y los trotskistas. Porque acá se trata de programa, no se trata de clichés, no se trata de romanticismo, se trata de programa y de cómo hacemos para que la clase obrera tome el poder. Entonces, rendirle un homenaje a Trotsky y a los trotskistas es rendir un homenaje a las lecciones, en realidad no rendir un homenaje, sino tomar en sus manos las lecciones que dejó el trotskismo en su lucha contra el estalinismo. Hemos visto cómo toda la izquierda y los renegados del trotskismo en particular, no sé, podría quedarme hasta mañana dando ejemplos, de llamar a votar a Evo Morales en Bolivia, de pedir los millones de votos que necesitaba Chávez, de entregarle el programa de transición a Chávez. O sea, tenemos miles de ejemplos. Pero el problema que tiene esta gente es que el lema, el principio fundamental de Trotsky, los trotskistas que lucharon por fundar la Cuarta, fue el de combatir contra toda colaboración de clases. Una de las lecciones más grandes de la Cuarta, que se puede ver en el programa de transición, es la lucha contra el Frente Popular, ya sea en Francia o en España. Miren, compañeros, en España decían que, perdonen, el estalinismo decía, porque después vamos a ver que plantean lo mismo. El estalinismo decía que para ganar la guerra contra Franco había que pedirle armas a los imperialismos democráticos. ¿No les suena? Porque si van a ver la declaración de Lalit hace años, cuando empezó la revolución siria, dice lo mismo. En cambio, los trotskistas en los 30 lo que planteaban era que para ganar la guerra contra el fascismo había que expropiar a la burguesía y tomar el poder. Nosotros en Siria planteábamos lo mismo. Lo que decíamos era que el misil más fuerte que tenía la clase obrera siria era el de la expropiación. Fíjense que ahora hablan todos de fascismo con una liviandad que pone los pelos de punta. Pero cuando fueron los 30, y el trotskismo sabía que en la lucha de la clase obrera española se jugaba el destino de la clase obrera mundial, puso todas sus fuerzas y se organizaron milicias desde todos los países para venir a combatir contra el fascismo. A combatir, compañeros, no a discutir, como plantea hoy la izquierda. No es nada distinto de lo que hemos planteado nosotros en relación a Siria, por ejemplo, que decíamos que desde todas las organizaciones obreras internacionales se tenía que organizar brigadas para ir a combatir contra el fascista al-Assad y sus aliados. Pero fíjense, el estalinismo, que fue el que le tiró por la espalda
el que sometió al Frente Popular a la clase obrera del Estado español, el que luego asesinó por la espalda no solo a los trotskistas, también a los anarquistas, es el mismo estalinismo con el que hoy están haciendo ellos sus homenajes, 80 años después. Es para pensar, ¿no? Los trotskistas no solo combatieron contra esa política de Frente Popular, también combatieron contra la política de Stalin que llevó al Partido Comunista a ingresar como a la izquierda del Kuomintán en China. El Kuomintán era un movimiento nacionalista burgués. El dirigente Chiang Kai-shek fue invitado como presidente de honor a los congresos de la Tercera Internacional Stalinista. Imaginémonos, compañeros, si hacemos un congreso internacional y lo invitamos a Evo Morales, lo invitamos a Chávez, bueno, a Chávez no porque está muerto, lo invitamos a Maduro, perdón, pero ¿no les suena también que el reformismo no lo invitó a sus congresos, ¿sí? Pero lo llamó a votar siempre? Ahora, ese mismo Chiang Kai-shek, que es lo que sucede cuando uno se somete a un movimiento nacionalista burgués, ¿qué pasó? Volvió a China después de haber estado en el Congreso de la Tercera Internacional y masacró a 1 millón de comunistas y aplastó la insurrección de Cantón de 1927. Así le paga la burguesía, así actúa, perdón, la burguesía con la clase obrera. Otra lucha muy importante y lección que dejó el programa del trotskismo y de la Cuarta Internacional fue la pelea contra el centrismo, que a cada paso intentaba abortar el giro a la izquierda de amplias capas de la clase obrera. Fue el combate contra el POUM, por ejemplo, acá en el Estado español, el giro francés en Francia, y un combate contra los frentes únicos por arriba del estalinismo y la socialdemocracia, que estrangulaban el camino a la huelga general en Inglaterra a fines de los 20. Y por supuesto, como ya dijera antes, contra el fascismo en Alemania, al cual el estalinismo, con su política del tercer periodo, entregó dividido y derrotado al proletariado. Y fue el que permitió la emergencia del fascismo. Vuelvo a repetir, el estalinismo fue el que permitió la emergencia del fascismo en Alemania por haber entregado dividido y derrotado al proletariado. Ese estalinismo con el que hoy hacen homenajes los renegados del trotskismo. La Cuarta Internacional entonces se fundó como continuidad del bolchevismo, enfrentando la noche negra del estalinismo, el fascismo, el servilismo de las direcciones traidoras a los imperialismos democráticos, que llevaron a las tragedias de las derrotas de la Revolución Española y Francesa, y que sometieron a la clase obrera norteamericana e inglesa a los carniceros imperialistas de Roosevelt y Churchill. Rendimos homenaje también hoy, no solo a León Trotsky, sino también a la sección rusa de la Cuarta Internacional, fundada por León Trotsky, que enfrentó las ignominias del estalinismo y la burocracia soviética desde las cárceles. La sección rusa era centralizada desde Occidente por el Secretariado Internacional de la Cuarta, que encabezaba Trotsky junto a Cannon, del SWP norteamericano, Van Heijenort, Rudolf Clement, el compañero que apareció flotando en el Sena un día antes del Congreso de la Cuarta. Todos ellos, y muchos más, constituían un Estado Mayor internacionalista que le daba continuidad al legado de la Tercera Internacional. Lo que queremos denunciar desde la FLTI, y reafirmamos hoy, 80 años después, que el asesinato de Trotsky fue un hito decisivo para terminar de liquidar a toda una generación de revolucionarios socialistas e internacionalistas que no se pusieron de rodillas ante la burguesía, que dijeron, el agua y el fuego no se juntan, como dijo nuestro camarada Liebknecht, y que enfrentaron implacablemente a los traidores de los sindicatos y a las organizaciones obreras.
el asesinato de Trotsky fue un golpe certero, pero no fue solamente la mano del estalinismo, eso fue monitoreado por el imperialismo mundial, que estaba más que nadie interesado que a la salida de la guerra no existiese una internacional revolucionaria que le dijera a la clase obrera que la única salida era tomar el poder. Ese golpe que significó el asesinato de León Trotsky pudo ser decisivo porque el secretariado de la Cuarta Internacional capituló ante el terror del estalinismo y disolvió el Centro Internacional. La obra más grande del bolchevismo, la Cuarta Internacional, no fue destruida por el golpe del estalinismo solamente, sino porque los dirigentes de ese Centro Internacional a la muerte de Trotsky desertaron de sus tareas. Porque ese golpe fascista caló hondo y cada uno se volvió a su país. Y así, lamentablemente, a la salida de la guerra, la Cuarta Internacional no era como era antes, una fuerza compacta, sino que estaba cada uno sometido a su propio país. Muchos dicen que es por debilidad de Cannon, de Heigenort, pero eso es justificar la traición. Cedieron ante el terror del fascismo y desertaron de la Cuarta. Ahora, no solamente dejaron solas y sometidas a miles de presiones a distintas secciones de la Cuarta Internacional, sino que lo que fue más importante es que dejaron sola a la sección, creo yo, de las más importantes que tenía la Cuarta Internacional en ese momento, que era la sección que tenían en la URSS. Hace poco se hallaron nuevos documentos de esa sección soviética de la Cuarta Internacional, de esos que eran parte del partido de Trotsky y Lenin, pero resistían desde la cárcel. Más de 130 bolcheviques que estaban en la prisión de los Urales, que estuvieron desde 1930 en el 33. Esos camaradas lucharon desde la cárcel por el internacionalismo proletario. Ellos lo que veían y planteaban eran las obligaciones de los trabajadores soviéticos con la clase obrera alemana, porque veían que los iba a aplastar Hitler. Ellos afirmaban que para que no sea aplastada la Unión Soviética, tenía que tomar el poder la clase obrera alemana. Una de las lecciones fundamentales con las cuales se fundó la Cuarta Internacional. Ellos llamaban a los obreros y a los soldados del Ejército Rojo a sublevarse contra Stalin, a reagrupar las fuerzas y a llegar a las puertas de Alemania, para que así la clase obrera alemana supiera que contaran con las fuerzas de los trabajadores soviéticos para aplastar a Hitler. Qué distinta hubiese sido la historia si la Cuarta Internacional hubiese existido y esa política, o los que se reclaman del trotskismo, hubiesen planteado esta política en relación a Siria. Hoy los compañeros en el Líbano no estarían combatiendo solos, ni separados de la clase obrera iraní. Y seguramente la bandera palestina estaría ondeando en todo el territorio palestino. Por eso queremos rendirle hoy un homenaje a estos compañeros junto a Trotsky. Lamentablemente, hace un año, si no mal recuerdo, cuando aparecieron estos trabajos que mostraban el sacrificio, compañeros escribían en papelitos chiquititos, en unos cuadernos chiquititos, y los escondían dentro de la cárcel. Cuando se estaban descubriendo estos trabajos, en el mismo momento, los renegados del trotskismo estaban reunidos en La Habana, de rodillas y rindiéndole pleitesía a los nuevos ricos del PC cubano. Hoy, un año más tarde, se encuentran todos en Brasil junto al estalinismo. Pero seamos claros, compañeros, ellos están donde tienen que estar y a donde pertenecen. ¿Sí? Lo que no tienen que hacer es hablar más en nombre del trotskismo. Y nuestra tarea es que no sigan siendo una piedra en el camino o un puñal en la espalda para la clase obrera mundial. Por eso queremos rendirle un especial homenaje a esos camaradas de la prisión de los Urales
que solos, en las peores condiciones, como Trotsky, se mantuvieron como revolucionarios íntegros, como internacionalistas. Eso es todo, compañeros.